Hoy abordaremos el segundo capítulo del libro de Hebreos. La comparación de Hebreos 1 con Hebreos 2 presenta un cuadro de contrastes, porque en Hebreos 1 Cristo es superior a los ángeles, mientras que en Hebreos 2 es inferior a los ángeles, al menos por un tiempo determinado. En Hebreos 1, Cristo está cerca de Dios a su lado derecho, pero en Hebreos 2, Cristo está cerca y no se avergüenza de nosotros, sus hermanos. Y al contrastar al Cristo preencarnado con la naturaleza humana, Hebreos nos dice que Cristo adoptó carne y sangre para ser como nosotros. Cristo también murió como lo hacemos los humanos. Pero la gran diferencia entre nuestra muerte y la suya es que su muerte logró lo que nuestra muerte nunca pudo. Su muerte nos liberó a quienes como dice la Biblia, toda nuestra vida estaba esclavizada por el temor de la muerte. Cristo es como nosotros, pero diferente a nosotros. Él era verdaderamente humano, pero sin pecado. Como Moisés, que eligió la vergüenza sobre la fama, Cristo despreció la vergüenza de hacerse humano y morir en una cruz, pero lo aceptó de todos modos. Se hizo como nosotros para que nosotros pudiésemos llegar a ser como Él. Y en nuestro llegar a ser como Él no tiene por qué avergonzarse jamás de nosotros, incluso cuando podamos ponerlo en vergüenza abierta. Los seres humanos pasan por pruebas y pruebas que producen resistencia y finalmente madurez de carácter. Pero aquí Pablo describe a Jesús de manera similar, porque dice que Él aprendió obediencia por lo que padeció y fue perfeccionado. Ahora, ¿cómo aprendió Jesús la obediencia? ¿En algún momento fue desobediente? Esta noción contradeciría que dice que Jesús fue probado en todo como nosotros, pero permaneció sin pecado. Es un tema fascinante. Ve por tu Biblia, en un momento más regresaré. Comencemos con este versículo clave, conocido también como el versículo de memoria, ¿verdad? Hebreos 2:14. Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. Volvamos a los contrastes entre Hebreos 1 y 2. Hebreos 1 habla de Jesús como el Hijo de Dios, el gobernante de los ángeles y el resplandor de la gloria de Dios, la fiel imagen de lo que Él es. Y en Hebreos 2, Jesús es el Hijo del hombre que fue hecho inferior a los ángeles y que adoptó la naturaleza humana con toda su fragilidad, aún al punto de la muerte, hasta el punto de la muerte. Ahora en Hebreos 1 Dios dice acerca de Jesús, mi Hijo eres tú. Pero en Hebreos 2, Jesús al referirse a los hijos de los seres humanos dice que son sus hermanos. En Hebreos 1 el Padre declara la soberanía divina del Hijo. Pero en Hebreos 2, el Hijo manifiesta su fidelidad al Padre. Y en Hebreos 1, Jesús es el divino Señor, creador, sustentador y soberano. Pero en Hebreos 2, Jesús es el sumo sacerdote humano, misericordioso y fiel. En resumen, la descripción de Jesús como un hermano fiel y misericordioso se ve representada en la descripción del Hijo con la máxima manifestación del eterno Dios creador. Pero veámoslo ahora a Jesús como nuestro hermano y redentor que se humilla, deja todo para alcanzarnos. Ya el Antiguo Testamento nos hablaba de esto acerca de quién podía redimir a una persona que había perdido su propiedad o su libertad a causa de la pobreza. Tenemos ejemplos en Levítico capítulo 25, versículos 25 en adelante. Dice, cuando tu hermano empobreciere y vendiere algo de su posesión, entonces su pariente más próximo vendrá y rescatará lo que su hermano hubiera vendido. Y cuando el hombre no tuviera rescatador y consiguiera lo suficiente para el rescate, entonces contará los años desde que él vendió y pagará lo que quedare al varón a quien vendió y volverá a su posesión. Si el forastero o el extranjero que está contigo se enriqueciere y tu hermano que está junto a él empobreciere, y se vendiere al forastero o extranjero que está contigo, o a alguno de la familia del extranjero,
después que se hubiese vendido podrá ser rescatado. Uno de sus hermanos lo rescatará. O su tío o el tío de su tío lo rescatará, o un pariente cercano de su familia lo rescatará. O si sus medios alcanzaren, él mismo se rescatará. O sea que la ley de Moisés estipulaba que cuando una persona era tan pobre que tenía que vender su propiedad o incluso a sí misma para sobrevivir, recibiría esa propiedad o su libertad cada 50 años, en el año del jubileo. El año jubilar era un gran año sabático en el que se perdonaban las deudas, se reclamaban las propiedades y se proclamaba la libertad a los cautivos. Sin embargo, 50 años era mucho tiempo de espera. Es por eso que la ley de Moisés también estipulaba que el pariente más cercano podía pagar la parte que aún se debía y así rescatar a su pariente mucho antes. Y el familiar más cercano era también quien garantizaba que se hiciera justicia en caso de asesinato. Él era el vengador de la sangre que perseguía al asesino de su pariente cercano y lo castigaría. Ahora, ponte a ver aquí cómo se describe a Jesús y a nosotros en este pasaje. Tengamos en cuenta lo que acabamos de leer del Antiguo Testamento y vayamos ahora a nuestros días, Hebreos 2, 14 al 16. Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Porque ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham. O sea que este pasaje nos describe como esclavos del diablo. Y así es lo que ocurre cuando nacemos. Pero se describe también a Jesús como nuestro Redentor. Porque cuando Adán pecó, la humanidad cayó bajo el poder de Satanás. Y como resultado no teníamos el poder de resistir el pecado. Peor aún, nuestra transgresión requería una pena de muerte que no podíamos pagar. Por lo tanto, nuestra situación aparentemente era desesperada. Sin embargo, Jesús adoptó nuestra naturaleza humana, se hizo de carne y hueso como nosotros, se convirtió, escucha bien, en nuestro pariente más cercano y nos redimió. No se avergonzó de llamarnos hermanos. Paradójicamente, al tomar nuestra naturaleza y redimirnos, Jesús también reveló su naturaleza divina. Porque en el Antiguo Testamento, el verdadero Redentor de Israel, su pariente más cercano, es Yahvé o Jehová. Por eso pregunto, ¿de qué manera puedes aprender a experimentar más profundamente esta estrecha cercanía con Cristo? ¿Por qué tener esta experiencia es tan importante para tu fe? A veces vemos a Dios como un Dios tan lejano cuando Él es nuestro hermano. Ha dado todo, amados. Cada latido de corazón depende de Él. Es más, Él no se avergüenza de llamarnos hermanos, a pesar de ser uno con Dios. Jesús nos acogió como parte de su familia, no lo olvides. Esto te da un propósito, un sentido, te da identidad. Tú eres alguien, un hijo, una hija de Dios. Y esta solidaridad contrasta con la vergüenza pública que sufrían los lectores de Hebreos en sus comunidades. Por ejemplo, las decisiones de Moisés. ¿De qué manera ejemplifican lo que Jesús hizo por nosotros? Mira, Hebreos 11, ese gran capítulo de la fe. Por la fe, Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. ¿Te imaginas lo que significó para Moisés que a Moisés lo llamaran hijo de la hija del faraón? Era una figura poderosa en un imperio poderoso de la época, un imperio más poderoso. Recibió la más elevada formación civil y militar y llegó a ser un personaje notable. Esteban dice que Moisés era poderoso en palabras y obras. Y Ellen White también dice que él era el favorito del ejército egipcio y que el faraón había decidido hacer de su nieto adoptivo el sucesor del trono. Sin embargo, Moisés abandonó todos estos privilegios cuando decidió identificarse con los israelitas, una nación esclava sin educación ni poder.
esto era parte del problema para los lectores de Hebreos. Porque después de sufrir persecución y rechazo, muchos de ellos comenzaron a avergonzarse de Jesús. Por sus acciones, algunos corrían peligro de exponer a Jesús a la vergüenza pública en lugar de honrarlo. Por lo tanto, Pablo constantemente llama a los lectores a retener la profesión de su fe. Dios quiere que reconozcamos a Jesús como nuestro Dios y nuestro hermano. Como Redentor, Jesús ha pagado nuestra deuda. Y como hermano, Jesús nos ha mostrado la manera en que debemos vivir para que seamos hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea primogénito entre muchos hermanos. Piensa por un momento en la decisión que Jesús tuvo que tomar para adoptarnos como hermanos. Bueno, Hebreos dice que Jesús adoptó nuestra naturaleza humana para poder representarnos y morir por nosotros. Este es el fundamento del plan de salvación y nuestra única esperanza de vida eterna. Porque, ¿sabes? La expresión carne y sangre, mencionada varias veces en varias partes de las Escrituras, enfatiza la fragilidad de la condición humana, su debilidad, falta de entendimiento y la subyugación a la muerte. Hebreos dice que Jesús fue hecho como sus hermanos en todo. Y esta expresión significa que Jesús se hizo completamente humano. Jesús no simplemente parecía humano, era verdaderamente humano, realmente uno de nosotros. No obstante, Hebreos también afirma que Jesús era diferente a nosotros con respecto al pecado. En primer lugar, Jesús no cometió ningún pecado. En segundo lugar, Jesús tenía una naturaleza humana que era santa, inocente, sin mancha, apartada de los pecadores. Nosotros tenemos tendencias al mal. Nuestra esclavitud al pecado comienza en lo más profundo de nuestra propia naturaleza. Es más de lo que hacemos, es lo que somos, es nuestra naturaleza. Y ya nacemos con un certificado de defunción sobre nuestras cabezas porque somos carnales vendidos al pecado. El orgullo y otras motivaciones pecaminosas contaminan hasta nuestras buenas acciones. No obstante, la naturaleza de Jesús no estaba ensombrecida por el pecado. Así tenía que ser. Si Jesús hubiera sido carnal, vendido al pecado como nosotros, también habría necesitado un Salvador. En cambio, Jesús vino como Salvador y se ofreció a sí mismo como sacrificio sin mancha a Dios en nuestro favor. ¡Qué maravilla! Luego Jesús destruyó el poder del diablo al morir por nuestros pecados como la ofrenda inmaculada y así logró nuestro perdón y reconciliación con Dios. Pero Jesús también destruyó el poder del pecado al darnos poder para vivir una vida justa a través del cumplimiento de la promesa del nuevo pacto, de escribir su ley en nuestra mente y en nuestro corazón. Así Jesús ha derrotado al enemigo y efectivamente nos ha librado para que ahora podamos servir al Dios viviente. Mientras tanto, la destrucción final de Satanás ocurrirá en el juicio final o al final del juicio. Dado que tenemos la promesa de la victoria a través de Cristo, pregunto, ¿por qué muchos de nosotros todavía luchamos con el pecado? Andamos arrastrando los pies, ¿verdad? ¿Qué estamos haciendo mal? Es más aún, ¿cómo podemos empezar a vivir a la altura del elevado llamamiento que tenemos en Cristo? Algo para reflexionar y para comenzar de nuevo, ¿verdad? Bueno, ahora veamos algo que a veces es difícil de comprender. La función que jugó el sufrimiento en la vida de Jesús. No nos gusta sufrir, ¿verdad? A Jesús tampoco le gustaba, pero el Padre, ¿por qué el Padre eligió ese camino para su Hijo? Es más, siendo el perfecto, ¿tenía Él algo que perfeccionar? Vamos a las Escrituras, Hebreos 2 y Hebreos 5. Porque convenía a aquel por cuya causa son todas las cosas y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionase por aflicciones al autor de la salvación de ellos. Por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. Pues en cuanto Él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Y aunque era hijo, por lo que padeció aprendió la obediencia. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen.
O sea que el apóstol dice que Dios por medio del sufrimiento tenía que hacer perfecto a Jesús. Esta expresión es sorprendente, ¿verdad? El autor ha dicho que Jesús es el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y que Él es sin pecado, sin mancha y santo. Esto significa que Jesús no tuvo que superar ningún tipo de imperfección moral ni ética. Sin embargo, Hebreos dice que Jesús pasó por un proceso de perfeccionamiento que le aportó los medios para salvarnos. Jesús, escucha bien, fue perfeccionado en el sentido de que estaba equipado para ser nuestro Salvador. Jesús fue perfeccionado mediante los sufrimientos para convertirse en el capitán de nuestra salvación. Jesús tuvo que morir en la cruz como el sacrificio para que el Padre pudiera tener los medios legales para salvarnos. Jesús fue la ofrenda sacrificial perfecta, la única. Siendo Dios, Jesús podía juzgarnos, pero gracias a su sacrificio, Jesús también puede salvarnos. Jesús aprendió la obediencia a través de los sufrimientos. La obediencia era necesaria por dos cosas. En primer lugar, la obediencia hizo que su sacrificio fuese aceptable. Y en segundo lugar, sus sufrimientos le permitieron llegar a ser nuestro ejemplo. Jesús aprendió la obediencia porque nunca había experimentado esto antes. Como Dios, ¿a quién tenía que obedecer? Como Hijo eterno y uno con Dios, el universo le obedecía como gobernante. Por lo tanto, Jesús no pasó de la desobediencia a la obediencia, sino que la soberanía y el dominio a la sumisión. De la soberanía y el dominio pasó a la sumisión y a la obediencia. El exaltado Hijo de Dios se convirtió en el obediente Hijo del hombre. Y los sufrimientos revelaron que Jesús era el sumo sacerdote misericordioso y fiel. Los sufrimientos no hicieron que Jesús fuese más misericordioso, al contrario, fue la misericordia de Jesús la que hizo que Él se ofreciera para morir en la cruz para salvarnos. No obstante, fue mediante los sufrimientos de Jesús que verdaderamente se expresó y se reveló la realidad de su amor fraternal. Si el Salvador sin mancha padeció, nosotros seguramente también sufriremos. Pregunto, a nuestro nivel como humanos, ¿cómo podemos aprender a soportar las tragedias de la vida y al mismo tiempo recibir esperanza y seguridad del Señor, quien nos ha revelado su amor de tantas formas poderosas? Bueno, otra razón por la que Jesús adoptó nuestra naturaleza humana y vivió entre nosotros es para poder ser nuestro ejemplo, el único que podía ser un modelo para nosotros en cuanto a la manera correcta de vivir ante Dios. ¿Y cómo nosotros debemos correr la carrera de la vida cristiana? Vamos al final del libro, Hebreos capítulo 12, versículos 1 al 4. Por lo tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar, porque aún no habéis resistido hasta la sangre, combatiendo contra el pecado. Bueno, en este pasaje, Jesús es la culminación de una larga lista de personajes que el apóstol ofrece como ejemplos de fe. Este pasaje define a Jesús como el autor y consumador de la fe. La palabra griega archegos, o sea, autor, iniciador, el que comienza, también se puede traducir como pionero. Jesús fue el pionero de la carrera en el sentido de que Él corre delante de los creyentes. De hecho, en Hebreos 6:20 dice que Jesús es nuestro precursor. O sea que la palabra consumador o perfeccionador da la idea de que Jesús había mostrado fe en Dios en la forma más pura posible. Y este pasaje enseña que Jesús es el primero en correr nuestra carrera con éxito y que Él es quien perfeccionó el arte de vivir por la fe.
Hebreos 2:13. Y otra vez, yo confiaré en Él. Y de nuevo, he aquí yo y los hijos que Dios me dio. Lo que ocurre aquí, amados, es que Jesús dijo que pondría su confianza en Dios. Y esta referencia es una alusión a Isaías 8. Porque Isaías pronunció estas palabras frente a una terrible amenaza de invasión de Israel, el reino del norte y Siria. Su fe desentonaba con la falta de fe de Acaz, que era el rey. Dios había exhortado a Acaz a confiar en él y pedir una señal de que lo liberaría. Y Dios ya le había prometido, como hijo de David, que protegería a Acaz como su propio hijo. Ahora Dios amablemente le ofreció a Acaz confirmar esa promesa con una señal. Sin embargo, Acaz se negó a pedir una señal y en cambio envió mensajeros a Tiglat-Pileser, rey de Asiria, diciendo: yo soy tu siervo y tu hijo. Amados, qué triste. Qué contradicción. Acaz prefirió ser hijo de Tiglat-Pileser antes de ser hijo de Dios. Sin embargo, Jesús puso su confianza en Dios y en su promesa de que pondrá a sus enemigos debajo de sus pies. Amados, Dios nos ha hecho la misma promesa a nosotros y debemos creerle, tal como lo hizo Jesús. El conflicto está próximo a terminar y como van las cosas, vemos que nos falta mucho más. Y ahora un par de preguntas de reflexión. ¿De qué modo podemos aprender nosotros a poner nuestra confianza en Dios? Si no es tomando decisiones diarias que reflejen esta confianza. Hoy mismo, frente a lo que haces. Frente a esos desafíos. ¿Cuál es la próxima decisión importante que debes tomar? ¿Y cómo puedes asegurarte de que esta decisión revele tu confianza en Dios? Quiero finalizar con unas citas inspiradas y después algunas preguntas de reflexión. Muchos afirman que fue imposible que Cristo fuera vencido por la tentación. Entonces no podría haber sido puesto en la posición de Adán. No pudo haber obtenido la victoria que Adán no logró. Si tenemos en algún sentido un conflicto más difícil que tuvo Cristo, entonces Él no podrá socorrernos. Pero nuestro Salvador tomó a la humanidad con todas sus responsabilidades. Tomó la naturaleza del hombre con la posibilidad de ceder a la tentación. No tenemos nada que soportar que Él no haya soportado. Qué consuelo y esperanza te da saber que Jesús ha soportado todo lo que estamos llamados a soportar. Una segunda cita. Cristo vino a la tierra tomando la humanidad y presentándose como representante del hombre para mostrar que en el conflicto con Satanás, el hombre tal como Dios lo creó, unido con el Padre y el Hijo, podría obedecer todos los requerimientos divinos. Y ahora del deseado de todas las gentes, en su vida y sus lecciones, Cristo dio un ejemplo perfecto del ministerio abnegado que tiene su origen en Dios. Dios no vive para sí. Al crear el mundo y al sostener todas las cosas, está sirviendo constantemente a otros. Él hace salir su sol sobre malos y buenos y hace llover sobre justos e injustos. Este ideal de ministerio fue confiado por Dios a su Hijo. Jesús fue dado para que estuviese a la cabeza de la humanidad con el fin de que, por su ejemplo, pudiese enseñar lo que significa servir. Toda su vida fue regida por una ley de servicio. Sirvió a todos y ministró a todos. Hermosas citas, ¿verdad? Amados, Hebreo nos dice que Jesús se convirtió en nuestro hermano para salvarnos. Piensa en lo que esto significa en términos de lo que Dios hizo para salvarnos. ¿Por qué entonces sería un error tan trágico darle la espalda a esta asombrosa realidad? ¿Por qué es importante, tan importante para nosotros que Jesús no haya nacido vendido al pecado como nosotros? Piensa en Moisés. ¿Y por qué era importante para los israelitas que él
no fuera un esclavo como ellos. La historia de Moisés, de alguna manera, ¿cómo nos ayuda a comprender lo que Jesús ha hecho por nosotros? Esos dos nombres latirán juntos por toda la eternidad y tú y yo cantaremos el cántico de Moisés del Cordero. Reflexiona en el papel del sufrimiento en nuestra vida. ¿Por qué nunca debemos pensar que el sufrimiento en sí mismo es bueno, aunque a veces pueda salir algo bueno de él? Oh, cuán agradecidos debemos estar cada día por lo que Jesús hizo, lo que está haciendo y lo que hará por nosotros. Contemplemos a Jesús. Estudiemos su vida y su ministerio, y seremos transformados por el poder del Espíritu Santo. Que esa sea nuestra experiencia. Acompáñame en oración. Padre Celestial, gracias, porque el estudio de tu palabra nos trae ánimo, esperanza, y esa esperanza está en Jesús. El único capaz. No comprendemos todos los detalles. Será el tema de estudio por la eternidad. ¿Por qué lo hizo? ¿Qué vio en nosotros? Oh, tanto amor. Por eso nos humillamos en gratitud en esta hora. Por amarnos tanto, oh Dios, al punto de dar a su propio Hijo. El Padre nos ama, que dio a su Hijo. El Hijo nos ama, se dio a sí mismo. Queremos entregar todo lo que tenemos para servirte ahora y por la eternidad. En el nombre de Jesús. Amén. Amados, es todo el tiempo que tenemos por hoy. Ha llegado el momento de despedirnos una vez más y será hasta el próximo programa de la serie Lecciones de Vida. Invita a otros a sintonizar este canal. Transfórmate tú mismo en un canal de bendiciones al compartir los mensajes de la palabra de Dios. Esta misma semana, pon en práctica esto. Reflexiona. Comienza a vivir unido a Jesús. Tiempo para meditar, para que Él te hable por su palabra. Tiempo para hablar con Él en oración y tiempo para servir a otros. Dios te bendiga. Recuerda, tú vales mucho para Jesús. Él te ama más de lo que puedes imaginar. Y en el viaje de la vida las cosas van a terminar bien y muy bien si haces de la Biblia tu GPS y a Jesús como tu guía. Maranatá, Dios te bendiga.